7:35 de la mañana, estamos en vivo con más información. Comenzamos de inmediato con nuestro segmento de entrevistas. Le damos la bienvenida a Edgar Silva. Él es coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad en Venezuela, para conocer cuánto consideran que es el monto de una pensión que pueda cubrir gastos médicos y de alimentación en nuestro país. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Vamos a la orden. Gracias por compartir con la audiencia y quisiera que nos hablara básicamente de cómo están haciendo para cubrir sus gastos básicos con lo que están devengando en este momento. Bueno, la situación de nuestros adultos mayores es muy grave realmente. Están haciendo dependiendo de familiares que están en el exterior por migración, dependiendo de familiares y amigos, de la ayuda de las iglesias, que todas aportan ayuda humanitaria, medicina, alimentación. Están dependiendo de las ONG de derechos humanos que también prestan ayuda humanitaria en alimentación y medicina. Otros están vendiendo bagatelas en la calle. Otros están pidiendo también en la calle de la caridad humana. Están dependiendo básicamente de la caridad humana y de instituciones como Cáritas y las iglesias, etcétera, y organizaciones de derechos humanos que prestan ayuda humanitaria. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. No hay otra situación que les pueda proveer a ellos una protección social integral, que los pueda proteger de salud, de enfermedades, etcétera. Y la situación es realmente dramática, porque lo que se está aplicando en Venezuela es una política de exterminio, como lo dice el artículo 7 literal B del Estatuto de Roma, por carencias alimentarias y por carencias de medicina. Prácticamente eso es lo que está ocurriendo. El artículo 7 literal B es un artículo adelantado a la situación de Venezuela, de los adultos mayores, porque es un delito de lesa humanidad, porque ha sido progresivo, porque ha sido sistemático por parte del gobierno del 2013 hasta esta parte, que se agrandó la brecha entre el monto de la canasta alimentaria y más aún el costo de la canasta básica familiar con respecto al monto de las pensiones, que han venido perdiendo su poder adquisitivo del 2013 hasta esta parte. Tenemos 2 años incluso sin incremento del salario mínimo y por supuesto sin incremento de las pensiones, porque el gobierno ancló ilegalmente las pensiones al salario mínimo. Y si no hay aumento del salario mínimo, no hay aumento de pensiones. El último incremento que hubo de las pensiones fue en el año 2022, el 15 de marzo de ese año, que luego de una jornada de protesta que hicimos en Venezuela el 9 de marzo, el gobierno adelantó el incremento que tenía para el 1 de mayo para el 15 de marzo. Y son 130 bolívares, que representaban $30 en aquella época, y ahora representan en este momento $3.1 mensualmente para más de 5 millones de adultos mayores que están en Venezuela, algunos, y otros que están en el exterior, aproximadamente 30.000 que están en el exterior, a quienes incluso el gobierno les suspendió unilateralmente el pago de las pensiones desde enero del 2016. Ya tienen más de 8 años o 8 años y 11 meses que no cobran esa pensión. Es una medida arbitraria también contra estos adultos mayores. Pero en definitiva, lo que ha ocurrido es una eliminación del sistema pensional de los venezolanos. No existe sistema de pensiones para los venezolanos, porque ¿cómo puede vivir un ser humano con $3.1 al mes cuando cotizó toda su vida productiva a la seguridad social y ahora pues para un retiro tranquilo en vez de para vivir con bienestar? Bueno, y ahora pues lo que andan es prácticamente mendigando la ayuda de la ayuda pública, pues de la gente y de los familiares, etcétera. Sí, tenemos muchos testimonios de pensionados que tienen que elegir entre comer o medicinas, pero ambas son necesarias para preservar la vida. ¿Qué elegir en medio de esta encrucijada? Bueno, realmente ni siquiera para una cosa ni para la otra, porque no pueden comprar medicina con $3.1. Bueno, un kilo de carne en Venezuela está costando alrededor de $8 o $9, aparte del kilo de queso. Entonces no les alcanza para comprar absolutamente nada, ni para comprar
ni un pedacito de la canasta alimentaria que cerró el mes pasado, según el Senda, en $531. Ni un pedacito, pues ni un 1% de la canasta alimentaria. Y mucho menos para comprarse unas medicinas para la atención, que es lo más, digamos, común de las enfermedades de los adultos mayores, que sobrepasa los ciento y pico de bolívares al mes. De tal manera, pues, que es una condena a muerte, es un exterminio lo que están prácticamente una política de exterminio que ha desarrollado Maduro contra los adultos mayores. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cuál es la realidad cuando un adulto mayor acude, por ejemplo, a un centro de salud y cómo hace para poder adquirir sus medicamentos, que en este caso, como bien lo señala, medicamentos para la atención son prácticamente de por vida y de eso depende que se mantengan estables? Sí, efectivamente, porque la otra situación es que también ellos se olvidaron que el Seguro Social tiene funciones en materia de salud y en materia de seguridad social en general que tiene que cumplir. El Seguro Social dejó y abandonó la función, bueno, la abandonó no el Seguro Social, sino los administradores, la política del Seguro Social fue impuesta de esta manera, pues le quitaron la función de entregar los medicamentos de realizar los exámenes de laboratorio para todos los asegurados, incluyendo a los adultos mayores, y de las citas, de las consultas oportunas. Ese es otro reclamo que estamos haciendo, porque si esto funcionara, evidentemente que tuvieran una protección en materia de salud, pero no la tienen. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros adultos mayores para? Bueno, muchos no van a las consultas médicas porque precisamente ni a las públicas ni a las privadas. Si van a las públicas, no tienen cómo comprar, adquirir las medicinas, no tienen ese dinero, no tienen dinero para hacerse los exámenes de laboratorio, y a las privadas pues no pueden acudir porque no tienen dinero para ellos. Entonces, ¿qué asumen los adultos mayores? Bueno, prefiero no ir y vivir de los guarapitos que puedo hacer en casa, que si la manzanilla, que si la otra cosa para la atención, que si el ajo para la atención, etcétera, y están viviendo de esa manera. Y de las situaciones más graves, usted sabe y ha visto por las redes sociales cómo nuestros adultos mayores y cualquier otra persona tiene que colocar en las redes sociales la ayuda para hacerse una operación, la ayuda para comprar alguna medicina que no existe en los hospitales o los ambulatorios o el sistema de salud público de Venezuela. Entonces, bueno, eso es caridad pública, la gente solicitando el apoyo de la colectividad, de la sociedad civil, para poder sobrevivir. Y en el caso de los adultos mayores, la situación es más grave. Hemos tenido casos de adultos mayores que se han muerto porque después de una operación que pudieron hacerse, después de tanto sacrificio en un hospital del sistema público, bueno, no había la medicina para mantener pues el control después de la operación y evidentemente pues tuvieron que morir. Tenemos testimonios, muchísimos de ellos, y muchos de ellos han fallecido por inanición. Recordemos el caso de los hermanos Sandoval en Puente Hierro, en Caracas, en el 2020, que los bomberos los rescataron de su apartamento, ambos, una señora y un señor de 73 y 72 años, hermanos Sandoval. Los consiguieron fallecidos por inanición, decía el acta de defunción, muertos por inanición, por hambre. Tuvieron dignidad, les dio pena salir a pedir a los vecinos, a la colectividad, como están muchos pidiendo en la calle. Entonces a ellos les dio pena y se murieron allí por falta de comida, por falta de alimentación. Una situación muy triste, muy dolorosa y muy dramática. Sí, sobre todo en esa etapa de la vida donde se espera que las personas adultas mayores van a tener tranquilidad y calidad de vida. Quisiera que habláramos un poco acerca de las iniciativas que ustedes han emprendido desde el Comité de Derechos Humanos para la defensa justamente de los adultos mayores. Bueno, sí, licenciada, hemos acudido, sobre todo en estos dos últimos años. El 9 de marzo entregamos un documento ante la presidenta del Seguro Social en Caracas, el 9 de marzo del 2022, con nuestras exigencias de la pensión homologada al costo de la canasta la canasta básica, así lo dice el artículo 91, no dice la canasta alimentaria, dice la canasta básica, y la canasta básica familiar es el doble de la canasta alimentaria. Si la canasta alimentaria cerró en 531 el mes pasado, bueno, está por encima de $1, porque eso es lo que le garantizaría una vida digna a un adulto mayor. Entonces, hemos ido con esa documentación, hemos solicitado el pago de los pensionados que están en el exterior. Como ya dije, tienen más de 8 años sin cobrar la pensión.
hemos solicitado la reactivación de las funciones del Seguro Social en materia de medicamentos, en materia de exámenes de laboratorio, de consultas oportunas. Hemos ido a las Naciones Unidas el 1 de octubre, que se celebra a nivel internacional, el Día del Adulto Mayor. Acudimos a las Naciones Unidas, al PNUD en Caracas, con una solicitud incluso de que la relatora independiente de los adultos mayores, creada por las Naciones Unidas, pueda visitar la región, pueda visitar a Venezuela, a propósito de que en situ se entere de la situación de nuestros adultos mayores, porque las Naciones Unidas pues tiene allí mucha competencia en esa materia de defender los derechos humanos de nuestros adultos mayores. Estamos solicitando pues pero hemos sido ignorados. Tenemos 2 años en la calle, desde el 9 de marzo del 2022. Hemos hecho diversas acciones. Hemos ido a la vicepresidencia de la República. Hemos ido a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Familia oficialista. Hemos ido al Ministerio del Trabajo. Recientemente, en el día de ayer, en el Estado Lara, acudimos a la Inspectoría del Trabajo con un documento enviado al ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, a propósito de que se entere de la situación, de que nos escuche, porque hemos sido ignorados durante más de 2 años en estas luchas por el mejoramiento de las condiciones de nuestros adultos mayores. Y bueno, esperemos a ver si este nuevo ministro del Trabajo, nuevo, como en tercera vez ya de ministro de Trabajo, esperemos que nos responda frente a estas necesidades, porque la situación realmente es inaguantable. Y es inaguantable también la ignorancia que tiene el gobierno a nuestras acciones, a nuestras solicitudes y a nuestras exigencias. Con todo esto de la inmigración hay muchos adultos mayores que también han quedado prácticamente solos y la situación se agrava aún más cuando presentan algún tipo de discapacidad, que como usted dice, no pueden salir a la calle a ver qué venden o qué ofrecen para poder de alguna manera generar un ingreso. ¿Qué pasa con esas personas adultas mayores con discapacidad? Bueno, la situación es muchísimo más grave, pues, porque nuestros adultos mayores no solamente enfrentan una pobreza socioeconómica, sino una pobreza multidimensional, porque allí se integran la situación de Venezuela, de la crisis que hay de los servicios. Tienen que enfrentar la situación de la falta de agua, de la falta del gas, de toda esa situación pues, social que se vive en Venezuela, de carencia de servicios adecuados que puedan darle una vida con tranquilidad al adulto mayor. Prácticamente muchos de ellos se han quedado solos, precisamente cuidando nietos, porque los hijos se fueron a otras naciones a buscar mejores condiciones de vida. Y bueno, entre los vecinos es la ayuda solidaria. Se han puesto de manifiesto en esta situación crítica de emergencia humanitaria compleja para nuestros adultos mayores la ayuda solidaria, la ayuda humanitaria del entorno, porque no hay otra manera. Hay que vivir de esa manera, ayudándose unos con otros. Esa es la manera que estamos sobreviviendo en Venezuela, los adultos mayores. La situación es bastante crítica. Entiendo. Ya para finalizar, ¿cómo visualizaba usted que iba a ser esta etapa que muchos consideran que debería ser la etapa dorada? ¿Y cuáles serían esos programas sociales que haría falta implementar por parte del gobierno? Bueno, fíjese, nosotros tenemos 33 años luchando por los derechos de los adultos mayores. Conocemos el antes y el hoy de la situación de nuestros adultos mayores. Empezamos esta lucha por situaciones también difíciles que padecían nuestros adultos mayores por allá en el año 91, pero con el ingreso que tenían podían resolverse la comida y podían resolverse la medicina, pero en los actuales momentos la situación es bastante crítica. Requerimos de un sistema de seguridad social integral, no esta situación que está planteando el gobierno como acaba de aprobar en el marco y en el texto de las elecciones en el mes de mayo, una ley, una nueva ley de seguridad social para la protección de las pensiones. En primer lugar, no es una ley de seguridad social, porque no la administra el Seguro Social, la administra el SAIME. Simplemente es un impuesto más que el gobierno buscó la manera de buscar recursos al sector empresarial, porque arbitrariamente llevándose por delante todas las disposiciones que hay en la ley del Seguro Social en materia de seguridad social, bueno, le aplica un impuesto más a lo que vienen pagando los empresarios del 9, del 10 y del 11% al aporte al Seguro Social, tienen que pagar aparte un 9%
que lo recauda el INAS, perdón, el CENIAC, no lo recauda el Seguro Social, y bueno, esta situación no entra dentro del sistema de la seguridad social, es un impuesto agregado al CENIAC a propósito de tener más fondos que no sabemos para qué. Tiene ya 5 meses de aprobada esta ley desde el mes de mayo, 6 meses, y resulta que las pensiones siguen igualitas. Tienen 6 meses recaudando por esa vía. Las prometió el presidente Maduro para cancelar, incrementar las pensiones. A partir del momento en que se comenzaba la recaudación, han pasado 6 meses y las pensiones siguen, no siguen igualitas, siguen menos, porque nos está castigando también la devaluación del bolívar. Cada vez que incrementa el dólar oficial y el paralelo, pues los 130 bolívares son menos, como es hoy en día, que es 3.1 y era hace semanas atrás 3.5, que también es una miseria. Agregamos a eso que ahora en diciembre están pagando ya, ahora próximo a diciembre están pagando los aguinaldos de los pensionados. Bueno, recibieron nada más que 6 meses, $6, uno por la pensión y uno por el mes de aguinaldo. 260 bolívares, $6. ¿Qué es esto? Y una miseria de pensión, una miseria de aguinaldo, la paga además fraccionado. Entonces, bueno, y los ataques no terminan allí, licenciada. Tenemos desde hace 3 meses recibiendo denuncias de suspensiones en el Seguro Social de los pensionados, más de 4.000 adultos mayores pensionados del Seguro Social que cotizaron al Seguro Social y otros por amor mayor fueron suspendidos y seguimos recibiendo casos de eso. Lo estamos tramitando ante el Seguro Social y nos están dando respuesta. Pero esto es una situación que se presenta todos los años y no sabemos cuál es la razón. Lo dicen que es un error del sistema, pero sabemos que todos los años lo hacen. Entonces todos los años no puede haber un error del sistema. No sé qué pasa con ese dinero y cuando lo reactivan al Seguro Social no le pagan el retroactivo o los meses que dejaron de cobrar la pensión. Entonces las agresiones son permanentes contra nuestros adultos mayores, la situación se la colocan más compleja cada día a nuestros pensionados, jubilados y adultos mayores en general. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia cuál es el balance de esta situación difícil que están viviendo. Buen día y buen fin de Muchísimas semana. gracias. Estábamos compartiendo el día de hoy con Edgar Silva en representación de los jubilados y pensionados en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros.